Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a seguir con nuestro estudio de Génesis 26. El capítulo que consideramos hoy no parece a primera vista un relato interesante, especialmente después de haber estudiado la vida de un personaje como Abraham. Y pensando en Jacob, el personaje que examinamos más adelante, el capítulo 25 nos habla de cómo Esaú despreció los asuntos espirituales y cómo Jacob pretendió adelantarse a los planes de Dios. Este capítulo sobre Isaac, siendo en realidad el único que trata sobre él, no parece muy emocionante, pues todo lo que hizo fue cavar pozos. Sin embargo, observamos este relato más detenidamente y encontramos que Dios tiene aquí un mensaje muy importante para nosotros. El apóstol Pablo recalcó la importancia de todos los pasajes de la Biblia cuando dijo en su carta a los Romanos, capítulo 15, 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Este capítulo nos enseña acerca de la paciencia, lo cual de por sí ya satisface una necesidad, pero como hemos de ver, hay aquí más lecciones, y así como Dios nos dejó enseñanzas útiles sobre hombres dinámicos como Abraham, Jacob o David, líderes emprendedores, puede utilizar igualmente la vida de Isaac para comunicarnos un mensaje de importancia. Este valor de la totalidad del mensaje bíblico fue enfatizado también por el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Recordamos pues que estos principios vamos a considerar en este capítulo 26. Isaac, el hijo amado de Abraham, recibió la confirmación del pacto que Dios había establecido con su padre. Luego comprobaremos que cayó en el mismo pecado de incredulidad en una ocasión que afectó a su padre. Finalmente veremos cavando pozos en la tierra de Gerar. En el primer paso veremos que Dios apareció y reafirmó su pacto a Isaac. Y esto vamos a ver en los versículos del 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Se le apareció el Señor y le dijo que no se fuera, ¿no? Hambre también hubo. La primera hambre que hubo fue en los tiempos de Abraham, pero Abraham bajó con su sobrino Lot a Egipto, y hubieron también ahí muchos problemas y después se tuvieron hasta que separar los dos. Pero acá Isaac fue obediente. Isaac se quedó en el lugar que Dios le dijo. Él se quedó en Gerar. Gerar era un lugar de descanso que quedaba antes de llegar a Egipto. Y dice, habitó como forastero en esta tierra, y le dijo: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y dice en el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Nosotros podemos ver, hermanos, acá una nación grande, le dice, le promete. Cuando Dios hizo esa promesa, Abraham no tenía hijos. La referencia es a la nación judía. La descendencia de Abraham a través de Isaac y Jacob. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Esta promesa se cumplió en las bendiciones temporales de Abraham. Las bendiciones espirituales y la fama de que gozó serán bendición. Sé una bendición, una consecuencia real de la bendición de Dios sobre Abraham. Bendeciré, maldeciré. La relación de Abraham con Dios era tan íntima que bendecirlo o maldecirlo era en efecto bendecir o maldecir a Dios. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa se cumplió con la venida de la simiente de Abraham. Y esto lo podemos ver en Gálatas 3:8. Menciona una bendición espiritual que vendría por medio de un descendiente de Abraham. Pablo afirmó que esa bendición se refería al Evangelio de Cristo, ofrecido a todas las naciones. La promesa de Dios a Abraham revela que desde el principio el propósito del Evangelio fue bendecir a todas las naciones con la salvación y la bondad. Ahora Dios está llevando a cabo ese propósito por medio de Jesucristo y de su pueblo fiel, que comparte su carga al enviar predicadores a proclamar el Evangelio a todas las familias de la tierra. En otras palabras, este versículo sirve de fundamento para la obra misionera del mundo. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Como su padre Isaac tuvo que aprender a vivir por las promesas de Dios, parte importante de la promesa del pacto era la relación personal con Dios, descrita en las palabras, yo estoy contigo. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham, mi siervo. Eso lo encontramos en el versículo 24 del capítulo 26. En Génesis 17:7 estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, el de tu descendencia después de ti. Por cuanto yo a Abraham, mi voz, Dios levantó a Abraham como modelo de obediencia de la fe. Podemos ver en Romanos 1:5, porque quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Nótese que Pablo, tanto en el comienzo de la carta de Romanos como al final, hace hincapié, obedezcan a la fe. Y le dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que morarás, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Él hizo un sincero esfuerzo por cumplir con las leyes y los mandamientos del Señor. Debido a eso, lo bendijo Dios a Isaac, y todos los creyentes deben imitar la fe y la obediencia de Abraham. Se espera participar en las promesas del pacto y de la salvación de Dios. Luego podemos seguir en el capítulo del 6 al 11. Vamos a leer. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer,
pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije que quizás moriría por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, hubieras traído sobre nosotros el pecado. Gerar estaba en la zona sur. Abraham e Isaac habían vivido en la parte meridional de aquella tierra. En realidad Abraham había venido al norte, a Siquén, pero acabó viviendo en el sur, en la región de Hebrón, el llamado lugar de la comunión. Isaac aparece aquí repitiendo el mismo error de su padre. Dios le había advertido que no fuera a Egipto, y así que en efecto no fue allí, pero en cambio se fue a Gerar. Allí debió haber que los hombres se fijaron en Rebeca, su mujer, por lo que ambos quedaron en presentarse como su hermana. La diferencia con el caso de Abraham es que Abraham había dicho en una ocasión similar que era su media hermana, ¿no? Y realmente era hija de su padre, pero más no de su madre. Aquí en el caso de Isaac, este dijo una mentira completa, poniendo a aquella gente ante la ocasión de cometer un pecado. Pero la actitud de Abimelech, que era un hombre recto, fue amistosa, porque Isaac evidentemente se había ganado el respeto de aquella comunidad. Y nosotros vemos acá de que Isaac reveló algo de su debilidad humana. Cuando dejó que el temor lo traicionara, haciéndolo mentir acerca de su esposa, Rebeca, porque ella era hermosa de aspecto. Igual que su padre también había intentado 2 veces en mentir, diciendo que era su hermana. Podemos ver en Génesis 12:13 y en Génesis 20. También dijo que era su hermana. Sara, Rebeca y Raquel fueron mujeres muy hermosas. Se dice en la palabra que fueron hermosas, hermoso parecer. Por el temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Siempre vamos a encontrar temores, porque somos seres humanos imperfectos. Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? En Jeremías 38:19, y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos. No sea que me entreguen a sus manos y me escarnezcan. Jacob también mintió. En Génesis 27:19, Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Era una gran mentira. Cuando Abimelech se dio cuenta del engaño, porque vio a Isaac que estaba con Rebeca, no le agradó nada ese comportamiento, esa mentira, y lo reprendió. Todos somos pecadores. En algún momento hemos mentido. Pero el Señor, en su inmenso amor, nos invita a ponernos a cuentas con Él. En Isaías 1:18 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, se volverán a ser como la blanca lana. El Señor conoce todo, aún los pensamientos,
no están en nuestra boca, pero Él lo sabe todo. Nosotros somos pecadores, pero nuestros pecados fueron perdonados y lavados con la sangre de Cristo. Cuando hay un pecado, siempre hay excusas. Podemos ver desde Adán y Eva. Cuando pecó Adán, le dijo a Dios, Dios le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El Señor pagó por nuestros pecados, su muerte en la cruz. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros hemos recibido perdón de pecados cuando nosotros hemos confesado delante de Dios. En Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En otro comentario dice, nos ha librado de nuestros pecados. Dice, no hagas distinción de personas en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. No tenéis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. En el Proverbio 29 dice, el temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre que es como heno? ¿Cuántas veces tenemos miedo de los hombres en circunstancias difíciles? Le tenemos miedo. Antes debemos de ir a Dios, porque Él peleará por nosotros. Él es nuestro guardador. Él pelea la batalla por nosotros. Pero vemos tanto al Padre como al Hijo le tuvieron miedo al hombre, y todavía Isaac fue reprendido por Abimelech porque los vio. Lo vio a Isaac acariciando a Rebeca. El engaño siempre sale a la luz. Siempre. Su mujer llamó a Isaac la atención, pero él le dijo lo que sintió. Quizás moriré por causa de ella. ¿Cómo le llamó la atención Abimelech a Isaac? Y él le dijo la verdad, porque él sintió morir a causa de su mujer. Excusas siempre van a haber, siempre. Si recordamos también a Aarón, también cuando hizo el becerro de oro, él no dijo, él siempre excusándose, porque me dijeron, haremos dioses que vayan delante de nosotros, porque eran idólatras, ellos todavía venían en el pensamiento de la idolatría que traían de allá de Egipto. Por eso dice, ellos salieron de Egipto, ¿no? Pero en su corazón llevaban todavía ese Egipto, esa idolatría. Vamos a ver ahora del 12 al 17. El varón se enriqueció y fue prosperado, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hatos de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Y todos los pozos que le había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos habían cegado. Y llenando la tierra, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros,
porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Esta sección nos muestra la lucha que tuvo Isaac en este lugar. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Tuvo en abundancia todo lo que sembraba, daba el 100 por 1. Y el hombre se enriqueció, siguió engrandeciéndose hasta llegar a ser muy poderoso, pues tenía muchos rebaños y los filisteos comenzaron a tener envidia. Resulta evidente que Dios ayudaba a Israel, bendiciéndolo abundantemente y cumpliendo la promesa de bendición sobre aquel pueblo desde el día en que había sido llamado Abraham. En esa una bendición terrenal. Más adelante, cuando Dios los llevó a la tierra que les había prometido, les dijo que les bendeciría con abundancia de alimentos. Dios cumplió su promesa, siempre que ellas tuvieran una buena relación con Él. Nosotros sabemos, hermanos, que la palabra nos dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios no nos ha prometido a nosotros bendiciones terrenales. A nosotros nos ha prometido bendiciones espirituales que están a nuestra disposición en la actualidad. Pero estas bendiciones están sujetas a las mismas condiciones. Depende de nosotros cómo buscamos a Dios. Si nosotros no le ponemos límites, Él estará dispuesto a bendecirnos abundantemente en nuestra vida espiritual. Fijémonos cómo prosperó Dios a Isaac. Dice que cosechó hasta 100 veces por cada parte. También resulta significativo que la vida de Isaac estuvo vinculada a la de su padre Abraham. El nacimiento y vida estuvieron entrelazados con la experiencia de Abraham. Vemos esta gran importancia de Isaac cuando fue ofrecido sobre el altar. Consideramos además que en aquel episodio estaban juntos padre e hijo, porque los vemos así identificados. Bueno, debemos recordar que todas estas cosas le sucedieron para ser como un ejemplo para nosotros. Por ello les contemplamos como una maravillosa figura de la intimidad que existe entre el Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Según el Evangelio escrito por Juan, en el capítulo 14, 9, Jesús mismo dijo: el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en la gran oración sacerdotal, Jesús dijo: he terminado la obra que me diste que hiciera. Y en otra ocasión, como relata el mismo Evangelio, el capítulo de 5:17, también dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Ahora, en este capítulo vemos a Isaac actuando con sus propias fuerzas, entonces no nos parece muy atractivo. Revela una debilidad tal como ya hemos comentado, hasta repetir aquel pecado de Abraham al presentar a su mujer, aunque por otra parte la palabra de Dios afirma con claridad que Isaac era un personaje de gran importancia en aquella tierra. Tal era su grandeza que los filisteos no podían soportar al ver su prosperidad. El relato también nos recuenta que Abraham había cavado pozos en aquella región que pasaban a pertenecer a su hijo, quien al recomendarlos descubrió que habían sido cegados con tierra por los filisteos. Esta es la primera mención de la enemistad de este pueblo, que conducía a guerras continuas más tarde en la historia, en los tiempos del rey David. Este párrafo finaliza con la declaración de Abimelech, quien frente a la influencia de Isaac, quizá impulsado por el respeto que le tenían, le aconsejó que se alejara de aquella región. Isaac, obediente, se fue
más arriba. Y más adelante vamos a ver que todo tiene un propósito, porque él, cuanto más se alejaba, estaba más cerca del lugar donde tenía que estar. Hermanos, nosotros sabemos que las verdaderas riquezas del creyente son la fe y el amor, que se expresan en la abnegación y el seguir a Cristo. En Filipenses 2, 3 y 5 dice, completad mi gozo teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Los filisteos en estos tiempos estaban limitados de poder en número y comenzaron a cegar los pozos que eran necesarios para comenzar la contienda, prosperidad de Isaac. Y él accedió a la petición de ellos que abandonara su territorio, de manera que Isaac se fue al valle Gerar, no muy lejos de donde estaba. Aquí vemos la envidia de todos, pero sabemos que Isaac obediente salió de los dominios de Abimelech. Para empezar una nueva vida, aquí vemos la malicia y el egoísmo. En todo hay un propósito. También hemos visto nosotros en el libro de Esther 3:6, aquí podemos ver cuando Amán quiso destruir a todos los judíos y cómo terminó él en la horca que él había preparado para el tío de Esther. El salmista también decía, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males. Los celos, los hermanos de José sintieron celos de su hermano, porque su padre lo amaba más que a todos. También podemos ver al rey Saúl, cómo se enojaba en gran manera. Realmente los celos, las envidias, eso es una atadura muy grande. En Proverbios 6:34 dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonan en el día de la venganza. El hermano mayor del hijo pródigo, podemos leer en Lucas 15:28, entonces se enojó y no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogó para que entrara. No quiso, tuvo muchos celos cuando su hermano regresó y él hizo una gran fiesta cuando llegó su hijo que estaba perdido. Hermanos, estos pozos que el Señor nos habla en nosotros, que tenemos que tener siempre abiertos, llenos, abundantes de su rica agua, de esa fuente viva que es el Señor. Que nadie nos los arrebate. Vendrán días peligrosos, que tenemos que tener abiertos los pozos si están obstruidos. Estos pozos que nos dejaron nuestros padres y nuestros adversarios han querido obstruirlos. Tenemos que tenerlos destapados. Gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, porque me has refrescado todo mi ser completo con tus abundantes aguas, Señor. Has abierto, Señor, lo que tenía cegado. Llénanos más y más de ti. Tenemos tiempos tan malos, Señor, y tenemos que estar preparados a lo que va a venir, amado Padre Celestial. Solamente nosotros te podemos decir gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia.
por tu gracia inmerecida. Gracias, gracias Señor. Podemos decir, Ebenezer, hasta acá nos has ayudado. Amén, amén y amén. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo